Las artes, el psicoanálisis y la justicia de los derechos humanos tienen en común la búsqueda de la verdad. Para el arte se trata de una verdad poética, como dice Emily Dickinson en uno de sus poemas. Di toda la verdad, pero dila al sesgo. El arte está en cantar oblicuamente, no sea que la verdad nos ciegue, como el relámpago ciega a un niño. Para el psicoanálisis, recordar la escena traumática olvidada y convertirla en lenguaje, en relato, facilita el fin del dolor psicológico y sus síntomas. Para la justicia de los derechos humanos, sin la verdad de los hechos victimizantes no es posible reparación, ni se puede garantizar que el horror no se repita. Es ist kein rein kolumbianisches Thema. Es ist ein Thema, das uns weltweit betrifft. Me pregunto, y espero aclararme en el transcurso de este espacio académico, si puedo llamar posconflicto a la situación que vivimos actualmente en mi país, a pesar de las muertes de líderes sociales, la reactivación guerrerista de la guerrilla ELN o de la presencia armada de los paramilitares en varias regiones del país. O si de pronto sea más realista y con ello negativo hablar de posacuerdo o de postergación del conflicto. Eso no lo sé y hace parte de la zozobra y las dudas que me acompañan. De lo que sí estoy seguro y deseo de todo corazón es que la guerra abandone por fin nuestro país. Es muy importante destacar que el conflicto en Colombia no es un problema entre buenos y malos, que hay unas causas sociales y políticas. Esas causas son muchas, pero hay dos que siempre son necesarias de remarcar. El problema de la concentración de la tierra y el otro, la falta de posibilidades de participación política. La insurgencia en Colombia no fue vencida militarmente. Si hubiera sido vencida militarmente, los guerrilleros estarían muertos o estarían en la cárcel. Después de tantos años, el gobierno se vio obligado a hacer un diálogo y ellos también se vieron obligados porque eso no tenía posibilidades de que continuara la guerra. Entonces, esos acuerdos son muy importantes. Son unos acuerdos que se dan en medio de un contexto mundial muy hostil. Mich erinnert das auch an eine kurze Abhandlung von Hannah Arendt über Macht und Gewalt, in welcher Abhandlung sie diese Typen beschreibt und sagt, Gewalt ist individuelle Setzung, Gewalt kann irgendetwas sein, Macht ist ein Prozess der kommunikativen Verbindung oder der Versöhnung. Diese Geschichte des 19. Jahrhunderts ist insofern auch bedeutsam, weil das sozusagen in der kolumbianischen Konfliktgeschichte das Ende des 19. Jahrhunderts auch eine gewisse Wende markiert. Eine Wende insofern, als dass er ein Trauma auslöst, denn dieser 1000-Tage-Krieg schwächt quasi den kolumbianischen Staat so stark, dass die USA diesen Moment wahrnehmen können. Heute würde man sagen gefakten Revolutionen. In Panama, die Ablösung Panamas eben für ihre Interessen dort herzustellen. Ja, 2000 Massaker, 11.700 Opfer, das ist eine Zahl, also wir werden gleich uns die Akteure angucken und auch sehen, wer da vor allen Dingen verantwortlich ist. La guerra es un gran negocio. En los últimos 20 años el Estado colombiano ha dilapidado en la guerra 160.000 millones de dólares, 8.000 millones por año. Y emplea hoy casi 500.000 personas entre ejército y policía, el cuerpo armado más grande de América Latina. A lo que hay que sumar los negocios del miedo que hacen tan rentable la seguridad privada, 300.000 vigilantes en las puertas y pasillos de bancos, almacenes, supermercados, universidades, etc. Y los quizás 100.000 o más guardaespaldas que cuidan las familias de ricos y multimillonarios, y lo que han gastado las guerrillas y lo que gastan los narcoparamilitares y la minería ilegal y el narcotráfico y el robo de tierras. 24. November 2016, Plaza Bolívar, Bogotá. Wir, das sind Hannah Rozig und ich, sind gestern Abend angekommen. Entsprechend Jetlag und jetgeleckt sind wir und unwirklich erscheint uns Bogotá. Wir sind angereist, um nach einem Jahr Abwesenheit unsere Recherchen zu Geschichtsschreibung, Zukunftsvorstellungen und Erinnerung im Umbruch fortzusetzen. Heute soll der nun endgültige Vertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC unterzeichnet werden. Im Teatro Colón, der Akt wird auf die nahegelegene Plaza Bolívar übertragen. En el caso mío, del cineasta, aparentemente está uno, digámoslo, detrás de sus temas, pero más allá de ir detrás del material y de los temas para hacer una película, uno lo que está haciendo es un
diálogo importantísimo, donde para poder nosotros realmente construir un país tenés que saber de todas las desgracias, pero no solamente en general, digámoslo, resumida en una sola película, en una sola novela, sino todas las desgracias de innumerables personas que circunstancialmente el conflicto los ha pisoteado y los ha destruido y les ha hecho la vida muy, muy difícil. Entonces el trabajo es inmenso. Este trabajo, digamos, lo que he hecho yo, que hago, digámoslo, de cine de realidad, que yo llamo cine de realidad, que yo les voy a explicar más o menos en qué consiste, unas cosas muy, muy, muy elementales, se caracteriza porque no trabajo para los medios. Welchen Vorteil könnte es für Kolumbien bringen, wenn ich dort zum Beispiel als Member der KAM dorthin gehe und mit Studierenden arbeite? Die Beschreibung, wie diese indigene Community zwischen Paramilitärs, zwischen FARC und zwischen dem Militär zerrieben wird. Yo creo que aquí estamos en un proceso de sobrevivencia más que de resistencia. Lo que hacen es matar las cabezas y quienes hacen eso es el Estado y es con encapuchados, y eso lo hicieron hace 4 días en un territorio NASA. El gobierno y las multinacionales que hoy por hoy pues ven en estos territorios la riqueza hídrica, ambiental y fuera de eso la riqueza que existe subterráneamente en el subsuelo, y dentro de esas circunstancias pues con ese ánimo de explotación hoy vemos de que a través de la fuerza pública de los sectores armados quieren masivamente desplazar a los diferentes pueblos, no sabemos hacia dónde, pero como estrategia hoy por hoy son los distintos combates que existen. Los paramilitares fueron conformados por el establecimiento supuestamente para acabar la guerrilla, pero esos paramilitares se dedicaron a producir el despojo de tierras. Han sido más de 6 millones de desplazados internos. Dentro de esos desplazados internos, la mayoría han sido las mujeres. Las mujeres cargan con el dolor, cargan con el duelo, cargan con los muertos, cargan con los niños, cargan con los ancianos y son obligadas a irse a vivir a ciudades donde muchas veces son hostiles contra ellas. Gut ein Jahr nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages ist es um den Frieden in Kolumbien nicht gut bestellt. Laut Angaben der Vereinten Nationen wurden im vergangenen Jahr 105 Aktivistinnen und Aktivisten für Menschenrechte ermordet. Das kolumbianische Friedensforschungsinstitut INDEPAZ geht sogar indes von mindestens 170 ermordeten sogenannten Líderes Sociales, also Menschenrechtsverteidigern und Gewerkschaftlern im Jahr 2017 aus. Seit dem Beginn der Umsetzung des Friedensvertrages sind mindestens 33 ehemalige FARC-Kämpferinnen und mindestens 12 Familienangehörige umgebracht worden. Die FARC selber sprechen sogar von 37 ermordeten Mitgliedern. Allein in Ituango sind im vergangenen Jahr 5 von ihnen umgebracht worden. Viele der Gebiete, die die FARC verlassen haben, sind landesweit von paramilitärischen Gruppen besetzt worden. In der Region Ituango operieren unter anderem die Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Sie haben die ländlichen Leerstellen besetzt und kontrollieren illegalen Kokaanbau und sind für Todesdrohungen und anschließende Vertreibung der ländlichen Bevölkerung verantwortlich. Ich frage mich, wieso die Regierung dies zulässt und die militärische Präsenz in den betroffenen Regionen nicht noch weiter erhöht. Que ese informe de memoria histórica de la violencia en Colombia le falta un capítulo: el papel de los medios de comunicación en Colombia, que está ligado indiscutiblemente a quien tiene el poder y ostenta el poder de los medios de comunicación en Colombia. El dueño de la banca en Colombia, este señor, es dueño hoy del único periódico de circulación nacional que existe en Colombia, que a su vez tiene un canal de televisión y a su vez tiene otras empresas, pero también es dueño de grandes constructoras, de los bancos, en fin. En total, y este es el grupo Santo Domingo, dueños de Blue Radio, de Cromos, del Espectador, de Caracol Televisión. Son dueños del 57% de los medios de comunicación en Colombia, los que generan al final del día
la, entre comillas, opinión pública del país. Pregunto, una pregunta de sentido común. Un hombre de negocios, un empresario, compra medios de comunicación para que vayan en contravía de sus intereses, o adquiere medios de comunicación para que ambienten y fortalezcan sus intereses, que no necesariamente son los intereses de las mayorías. Me pregunto cómo esta perspectiva desde el cosmos le permite a uno revisar como los factores subyacentes a un conflicto, ¿no? Como esta intervención continua de los Estados Unidos en la construcción de políticas de guerra y de telecomunicación, etcétera, etcétera. Suerte es también que la ficción no era tan ficción. Esto es una fotografía de Neil Armstrong, que fue... los astronautas eran entrenados en esas selvas del Darién, donde se proponían también construir ese canal, es decir, estaban ejerciendo su rol, digamos, su rol colonizador, ¿no? O sea, estaban explorando el territorio también, estaban en programas de supervivencia, pero también estaban construyendo el plan, ¿no? Lo curioso es que, bueno, ahí esta es una fotografía donde ellos hacen con un marcador un letrero de Chocó Hilton, haciendo como un guiño a dónde estaban hospedándose. Y hay una anécdota en el diario de Neil Armstrong que es bien interesante, y es un encuentro que tienen con un indígena. Yo ahorita investigando descubrí que de verdad es una campaña también que lo ponen en las redes sociales, o sea, es algo oficial, público. Es algo muy curioso para mí, porque otra vez es un juego de intentar devolver un peligro a un peligro de juego, pero ese es el problema del miedo, que uno no de verdad sabe diferenciar entre el miedo real y el miedo divertido, porque hay muchos momentos en que esto va cambiando, que este militar me está diciendo, si tienes miedo es como medio divertido, porque mira, no te va a hacer nada, pero al mismo tiempo sí tiene la arma, que sí puede matar gente, que sí podría matarme a mí. Entonces este miedo nunca es claro si ese miedo es seguro, si ese miedo es de juego, es divertido, o si ese miedo es real. El peligro se vuelve peligro de juego, pero el miedo al fin se vuelve confusión. You know that is also here we see the wolf and the lamb probably, or the sheep, looking at you, and so there's another character in this fable that distinguishes between wolf and the sheep, and this is you. And be careful about this. Do you want to be that kind of figure that distinguishes between kin and pest? So this is all about how do we relate to the parasite, and when and how the wolves are loose into the tracks of speech. Trance, calle, ritmo, embriaguez, voces, lamento. Porros, cumbias y fandangos viajarán a Europa. Atención, información de última hora sobre el temblor que se inició esta tarde a Colombia. Vamos a Armenia. El clan de los boteros, sinónimo de triunfo en daños son páginas. graves. Esta transmisión es en directo.
Ni un país mediocre, ni una nación de vándalos y delincuentes, sino un pueblo que en medio de sus contradicciones, sus grandezas y envilecimientos, está buscando una nueva vida política democrática. Me la jugué íntegramente por alcanzar la paz. Fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar. Ábrase, amigo, ábrase. ¿Para qué le van a mostrar al país eso? No le muestren al país el nombre. De tal manera que así van a incendiar a Colombia ustedes. La fuerza necesaria para que no vaya a suceder nada malo. Me gusta. Para él levanta las manos. Ahí escucharon los tiros, mira. Todo el mundo al piso. Ahí caído, allá está, mira. Falsetto se sabe rico. Y las personas que viven alrededor de la zona tienen que evaluar porque en cualquier momento pueden caer las edificaciones. Usted como que le tiene miedo a Laura también. Le toca a uno, usted no le tiene miedo a la mujer. No, muchísimo, pero yo creí que un jefe guerrillero no le tenía miedo. No, pues imagínate. ¿Sí? Lo único que le tiene miedo es el jefe guerrillero. Una violencia sin fin. Yo creo que tenemos que llegar a los primeros.